por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Vamos a pedirle por todas las intenciones que ustedes tengan en su mente y en su corazón, por todas las necesidades de nuestros hogares, de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros hermanos. Elevemos nuestra plegaria a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina. Reciban un saludo de parte del Padre Reinaldo Sorto, párroco de la parroquia San José de la Montaña de San Salvador, y que hoy quiere compartir con ustedes esta enseñanza del Evangelio, es decir, la Lección Divina, cuando nos estamos preparando para el gran acontecimiento de la canonización de nuestro querido beato Óscar Arnulfo Romero y Galdames. En esta ocasión vamos a meditar un poco el Evangelio del domingo 19 de agosto, que corresponde al 20º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio que hoy compartiremos y con el que queremos orar juntos es del Evangelio tomado de San Juan en el capítulo 6 de los versículos 51 al 58. Dice de esta manera la palabra de Dios: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado. Y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo,
no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy, la palabra de Dios en el Evangelio es una continuación de los textos que hemos estado escuchando durante los domingos pasados. Se trata del capítulo 6, como ya saben ustedes. Después de la multiplicación de los panes, el Señor Jesucristo hoy enseña sobre el pan de vida, el verdadero pan que da la vida al mundo. Recordemos algunas cosas que hemos escuchado porque este método de oración lo pide. Que leamos el texto para saber qué dice la palabra de Dios. Y luego de eso algunas resonancias, aquello que el Señor de alguna manera está como queriendo acercarnos a nuestras vidas en la realidad y en este momento de nuestra historia personal y de nuestra historia también de nuestro país o de nuestra comunidad. Nos ha dicho de esta manera: yo les aseguro, si no comen mi carne, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así, la palabra de Dios nos habla que nuestro Señor Jesucristo es el alimento que nos da la vida. Al mismo tiempo que nos sostiene durante nuestra peregrinación por este mundo, al mismo tiempo que nos fortalece, que nos cura, al mismo tiempo que nos levanta para que sigamos peregrinando por esta vida, al mismo tiempo nos promete una cosa sumamente importante en esta ocasión, y lo que nos promete es la vida, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él nos puede dar la vida verdadera y auténtica. Veamos cómo nuestro beato Óscar Arnulfo Romero nos está explicando esta realidad de la que nos ha anunciado el Evangelio y la está concretizando para aquí, en el hoy de nuestra historia. Decía él: ¡ah, cuánto se comprende lo que es la hostia consagrada, como que quisiéramos un cielo para ponerla! Da lástima pensar en las iglesias abandonadas, en los sagrarios polvosos sin flores o con flores marchitas. Qué poca fe indica una iglesia donde no se estima la vida eucarística. Es un reclamo del beato. Es un reclamo a cuando nosotros tenemos poca espiritualidad eucarística. Y lo dice porque él conoce muy bien, se relaciona tan íntimamente con el Santísimo Sacramento que va directamente a pedirle su ayuda y su consejo. Por eso dice él y reclama: no podemos descuidar nuestra espiritualidad eucarística, porque si lo descuidamos, entonces definitivamente toda nuestra vida cristiana pierde sentido y se quedará solamente en algo superficial. Vean ustedes cómo nos está poniendo uno de los ejemplos. En una de las homilías habló sobre una situación de un padre leproso. Cuentan que cuando unos turistas u hombres de ciencia visitaron en la isla de Molokai, donde el padre Damián vivía con unos leprosos, el que le pidió a Dios ser leproso para quedarse con ellos, porque su superior lo iba a mandar ya fuera, y dice: no, déjenme. Y le pidió a Dios la gracia de la lepra. Un día, levantando la hostia consagrada, miró
en su mano la señal de la lepra, y desde ese momento su palabra con los leprosos era: nosotros los leprosos. Se identificó tanto con ellos que lo sentían como el hermano y le ofrecieron apoyo. ¿Cuántos dólares necesitaría?, le preguntaron. Dijo: ¿por dólares? Ni un minuto más. Si estoy aquí es porque es por Él, por el amor de Jesucristo. Lo que le daba fuerza al padre Damián, el leproso, lo que le da la fuerza a todos los misioneros, a todas las religiosas, a todos los sacerdotes, a los que le da vida a la comunidad eclesial de base, lo que hace centro de una parroquia, es el pan de vida eterna. Y recuerda, Monseñor Romero, el que me come se alimenta de vida eterna. Yo estoy con Él y Él está conmigo. La Eucaristía es la que da la vida. La vida es desde ya que levanta y da fortaleza. Y continúa diciendo el beato: quisiera, les decía yo, que a la luz de estas cosas presenciáramos nuestra misa dominical. Con qué gusto vendríamos si es que no me voy a encontrar allí con el obispo tal o con el sacerdote tal, sino que voy a encontrarme a través de él con Cristo, la vida eterna. Voy a comulgar y lo que voy a adorar y voy a sentir que Él está en mí y yo en Él. Y voy a sacar fuerzas para mi semana. Y mi vida de familia será más santa, más suave, más dulce, más amorosa, porque me alimenta el amor de Jesucristo. Seré más sacrificado y trabajaré mejor y cumpliré mejor mis deberes. ¿Ven cómo la Eucaristía verdaderamente es el pan que da la vida al mundo? Porque trata de explicar el beato cómo el que comulga logra integrar a Jesucristo en su propia existencia y luego el que comulga puede hacer presente a Cristo en el mundo. Por eso, cuando vayamos a nuestra celebración eucarística, recordemos que vamos al encuentro con el Señor que nos transforma, nos cambia y nos da nueva vida. Continúa diciendo el beato: desde esta iglesia, representada en estos hechos, nosotros enfocamos la realidad de nuestro país. No es un afán político o curioso o crítico. Solo por ser críticos es la obligación de un evangelio que, como Cristo ha dicho, tiene que ser pan para la vida del mundo. Si en El Salvador el pan de vida que la Iglesia reparte, la palabra del Señor, la religión cristiana, no toca las realidades políticas, sociales, económicas de nuestro país, será un pan guardado, y el pan que se guarda no alimenta. Solo es el pan que se come el que se asimila. De ahí que necesitamos que este pan se asimile en la realidad de nuestro país. ¿Cómo no vamos a iluminar con la palabra del pan de vida las palabras que el señor presidente anuncia esta semana cuando habla de cambios necesarios, indispensables y urgentes? Que no debemos aferrarnos a moldes anacrónicos de la convivencia social. Repitió que el pueblo quiere paz y declaró que la autoridad no debe mostrarse prepotente. Queridos hermanos, decía Monseñor Romero, esta es la historia de nuestro país en esta semana. Hay muchas otras cosas que ustedes podían completar, pero que todo viene a ser como un marco en el cual nosotros queríamos vivir nuestra misa de este domingo. El pan que baja del cielo, la carne en la que Cristo
nos da toda su vida divina, su redención, su amor. De allí, miremos y contemplemos cuánto se puede hacer cuando se pone fe en el Señor y cuando de veras nosotros queremos ser instrumentos de ese amor del Señor que se alimenta con la vida eterna de la Eucaristía. Así predicaba Monseñor Romero en su homilía del 19 de agosto de 1979, y cuánta actualidad hay de esto, cuánta necesidad hay de que la palabra de Monseñor Romero resuene en este día y haga las transformaciones de vida en nuestra propia persona y en nuestro país. Diario personal del beato Óscar Arnulfo Romero. Escuchemos ahora cómo Monseñor Romero cuenta acerca de su vida desde los días 5 al día 8 de mayo. En esta ocasión, pongamos atención, escucharemos su visita al Santo Padre el Papa Juan Pablo II y uno de los consejos que le llamó la atención mucho, donde le decía: Monseñor Romero, audacia y valor, pero al mismo tiempo mesura por una prudencia y un equilibrio necesario. Se le quedaron grabada esta frase. Escuchemos con atención. Después de la transmisión por teléfono a El Salvador, con informaciones que me dio Monseñor Urioste y comunicaciones que yo le di de parte sobre todo de la audiencia privada con el Santo Padre, aplicando todo a la situación trágica de este día en la Catedral de San Salvador, fui a hacer mi última visita a la Basílica de San Pedro, junto a la tumba de San Pío X. Oré intensamente, teniendo en cuenta todos los intercesores que significan para mí, sobre todo los sepulcros de San Pedro y de los últimos papas. Fui a comprar luego unos recordatorios a la venta junto a la plaza de San Pedro, donde se distribuye el Observatorio Romano, y con las madres oblatas al Divino Amor me dirigí al aeropuerto. El viaje de Roma a Barcelona fue muy tranquilo, y en Barcelona a las 11 de la noche me esperaba la Madre Grau y otra religiosa dominicana, quienes me condujeron con un taxi llevado por un motorista muy simpático, muy platicador, por todas las calles principales de Barcelona, principalmente junto a la iglesia de la Sagrada Familia, y nos dirigimos luego a Vic, donde me instalaron en una casita que las religiosas dominicas han dedicado para hospitalidad de los sacerdotes. Hicimos el plan para el día de mañana, ir a conocer el lugar del nacimiento del padre Francisco Coll, y también para mí significa mucho esta población de Vic, ya que aquí están los orígenes del padre Claret, cuyos misioneros inspiraron mis primeros años de seminario. Jueves 10 de mayo. En España amanece una hora más temprano, por el cambio oficial entre Italia y España. Sentí pues que era muy temprano y sin embargo eran ya las 8 de la mañana. Me arreglé rápidamente y fui a desayunar con las hermanas de la casa que las dominicas tienen en Vic. Es una comunidad numerosa, ya que atienden colegio, enfermería de las mismas religiosas ancianas y otro conjunto de apostolados muy fecundos en esta ciudad donde nació la congregación. Después del desayuno me acompañó la Madre Grau y otra religiosa que organiza el archivo y un conjunto de recuerdos del padre Coll a visitar este archivo, este museo, donde hay también una información muy amplia de la actividad que hacen las religiosas en todo el mundo. He tomado nota para llevar esta vitalidad de la congregación como una respuesta de la generosa invitación que me hicieron a participar en la beatificación de su fundador. Después fuimos a visitar la Catedral de Vich, reconstruida 2 veces, ya que últimamente fue víctima de la Guerra Civil Española, pero es hermosa
y con un modernismo sano. En la parte de la cripta se descubre todavía la primitiva iglesia, después de la cual hubo 2 hasta la presente. Los cuadros, dibujados 3 veces, según me explicaron, porque la primera vez se perdieron en el camino, se los robaron. La segunda vez los destruyeron los comunistas en la guerra civil. Y por último, el artista que desde París estaba haciendo esta decoración, por su cuenta, realizó el diseño que actualmente adorna en una forma bellísima la catedral. El claustro es estilo gótico original, muy interesante. Después tuve la dicha de ir a visitar la tumba del padre Antonio María Claret, fundador de los claretianos. Hay un relicario muy rico y el templo magnífico donde el centro es el cadáver adornado con una mascarilla de plata y adornos episcopales. Y sobre todo se ha reconstruido en su forma original los lugares que fueron testigos de la creación de este instituto religioso cordimariano. Un retrato en el fondo da la medida 1,50, pequeña de altura, era la figura del padre Claret y de los otros compañeros de la fundación, nombres que yo conocí desde mis primeros años de seminario, ya que me comencé a formar para el sacerdocio con esta congregación que entonces fue llevada por Monseñor Dueñas a San Miguel. Hice estos recuerdos con los padres, los cuales me agradecieron mucho la visita, y yo les agradecí mucho su acogida, siempre cordial. Después del almuerzo, fuimos al pueblo donde nació el padre Francisco Coll. Está a unos 40 kilómetros de Vic, el camino muy pintoresco, en un atardecer brillante de primavera, y el pueblito humilde, recostado en una montaña, evoca los orígenes de aquel santo cuya casa han recuperado para su comunidad las religiosas fundadas por él, donde tienen además una casa de ejercicios que tiene perspectivas sumamente tranquilas y bellas, adornadas con jardines, donde verdaderamente se siente un acercarse a través de la naturaleza con nuestro Señor. Fui también a visitar la iglesia donde fue bautizado y al regresar celebré la misa en la capillita que abarca la casita primitiva del padre Coll, junto con 4 religiosas. Tuve una Eucaristía muy íntima, evocando las grandes necesidades de mi país. Con las religiosas hemos pedido mucho para que nuestra vida de la iglesia y del país encuentren una solución conforme al corazón de Dios. Viernes 11 de mayo. Después de celebrar la misa en la capilla de las hermanas ancianitas y enfermas, donde les invité a unirse en oración con las necesidades de la iglesia y que ellas eran una fuerza muy grande para la Iglesia Universal. Salimos después del desayuno también por la carretera de Manresa, que pasamos muy cerca de la cueva de Manresa, donde San Ignacio hizo sus ejercicios espirituales y escribió el libro famoso de los ejercicios. Subimos luego por una hermosa carretera hasta el monasterio de Montserrat. Era la hora en que los monjes benedictinos se preparaban para cantar su misa de la abadía en catalán, pero con una piedad y un ritmo gregoriano verdaderamente emocionantes. Había mucha gente. Después recé el rosario a la Virgen de Montserrat y descendimos a Barcelona nuevamente. La Madre Grau ha estado muy fina durante este paso por Montserrat, por Vic y por el pueblo del padre Coll, y ha traído hasta el aeropuerto su generosidad, dejándome ya encaminado en el puente aéreo, nombre que recibe un servicio de cada hora, un avión entre Barcelona y Madrid. En Madrid me esperaba la hermana Raimunda, también de la misma congregación, la religiosa que expulsaron de Guatemala y que se alegró mucho al volverme a ver. Me llevó a su residencia, donde con otras religiosas cuidan una hermosísima residencia de empleadas y estudiantes. Hacen mucho bien en esta casa. Me comuniqué con el padre Pedro de los Pasionistas, quien vino junto con María, la escritora que escribe en Vida Nueva y que hizo un bonito reportaje, cuyo producto económico lo destinó a los pobres de la arquidiócesis.
tuve mucho gusto de conocerla y de saludar al padre Pedro Ferradas y compartir con ellos muchos recuerdos e impresiones de nuestra vida en El Salvador. Concertamos una entrevista de prensa para la noche y salí con las hermanas después del almuerzo y después de la siesta a visitar su casa de ejercicios espirituales que tienen en las hermosas serranías a unos 50 kilómetros de Madrid. La casa se llama El Roble y allá acuden muchas personas a pasar días de retiro espiritual o de convivencias. Después de cenar en Madrid estuvieron algunos periodistas, no solo entrevistándome, sino conversando ya en intimidad fraternal sobre la situación de la Iglesia, los temores para América Latina, sus impresiones sobre el Papa y un conjunto de preocupaciones que me dio mucho gusto que compartieran con nosotros los problemas de nuestra América Latina. Les dije que tenían ellos una gran misión de iglesia en este sentido, ya que estaban sensibles a nuestra problemática en esa Europa donde yo notaba bastante indiferencia o desconocimiento para los problemas de nuestra América. Cené a las 10 de la noche de Madrid y las hermanas Raimunda y otra que maneja muy bien me condujeron al aeropuerto, donde me despedí de ellas agradeciéndole todas sus bondades en Europa y me dirigí a esperar el avión que saldrá a las 2:55 de la madrugada para llegar a las 8:30 de la mañana, hora de El Salvador. Por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir.